Buenas, bienvenidas y bienvenidos a otra clase de biología celular de la cátedra Skerl. En la clase de hoy el tema que vamos a ver es ciclo celular. Este tema lo encuentran en el cuadernillo 13 del CBC o en el capítulo 18 del libro Fundamentos de la Biología Celular y Molecular de De Robertis. Bien. Desde hace mucho tiempo, ¿sí?, se sabe que las células se reproducen y se multiplican. Se sabe también que la célula se genera o nace a partir de una célula preexistente y que lo hacen por un mecanismo que se llama división celular. Cada célula que está en etapa de división recibe el nombre de célula madre, ¿sí? Y sus descendientes se llaman células hijas. Estas células hijas heredan la misma información genética que la célula madre, pero antes de que esa célula madre se divida y origine a las hijas, primero debe duplicar su masa y sus elementos, ya que eso será lo que permitirá que las células hijas contengan los componentes necesarios para iniciar su crecimiento. Exactamente como se ve en este gráfico. Este proceso de reproducción celular debe y tiene que ser regulado de una manera perfecta para que la formación de estas células hijas o de las nuevas células compense las pérdidas de algunas y entonces el proceso, digamos, se pueda mantener en equilibrio. Para evitar un posible descontrol, ¿sí?, y problemas en este proceso, existen mecanismos moleculares que regulan este ciclo celular y por lo tanto la división celular, es decir, esta etapa. Ante una falla en el ciclo, se producen alteraciones cromosómicas en las células, como es el caso de, por ejemplo, las células tumorales. El objetivo de la clase de hoy es conocer el ciclo celular y los aspectos que involucran al ciclo celular y su control. Veamos entonces, con esta filmina, qué es, ¿sí?, el ciclo celular y cuáles son las fases del ciclo celular. Si tuviésemos que definir al ciclo celular, podemos decir que son una serie de etapas o fases por las que pasa una célula desde que nace hasta que se divide para formar las células hijas. Entonces, el ciclo celular, como vemos acá, se divide en la interfase y en la etapa de división celular. Pero a su vez, en la interfase se pueden observar tres fases que se conocen como fase G1, fase S, fase G2. A su vez, la división celular es conocida como fase M o mitótica y cuenta de dos procesos dentro de ellas. La cariocinesis, que es la división nuclear, y la citocinesis, que es la división del citoplasma. Entonces, en resumen, el ciclo celular es una serie de 4 fases sucesivas, G1, ¿sí?, que precede a S, la fase S a su vez es seguida por la fase G2, a quien finalmente la sigue la fase M y ahí es donde la célula se divide. El periodo de división celular
constituyó durante muchos años, digamos, el puente de interés primordial, ya que la interfase fue como considerada una etapa de reposo de la célula, a pesar de ser el periodo en el que en realidad ocurren las funciones más importantes del ciclo celular, tanto en el núcleo como en el citoplasma. Veamos ahora los eventos que suceden durante el ciclo celular. La fase G1 es la fase comprendida entre la fase M y la fase S. Durante esta etapa se produce un aumento del volumen celular, se sintetizan proteínas, se sintetiza ARN y se forman nuevas organelas citoplasmáticas. Durante la fase S se produce la duplicación del ADN, la síntesis de histonas y síntesis de ARN mensajeros específicos para dichas proteínas. Esto ocurre debido a que las histonas son proteínas asociadas al ADN eucariota para formar cromatina. Por lo tanto, en el momento en el que se generan nuevas cadenas de ADN, se requerirán nuevas moléculas de estas proteínas para unirse a la nueva cromatina. Durante la fase G2, que es la fase que transcurre entre el final, digamos, de la fase S y entre la fase M, en esta etapa tiene lugar un mayor crecimiento celular, pero además la fase G2 actúa como periodo de seguridad, durante el cual la célula controla todo el ADN que se ha duplicado en la fase S y controla justamente que esa duplicación se haya hecho en forma correcta antes de comenzar la mitosis o la división. En esta etapa también se sintetizan los elementos requeridos para el desarrollo de la mitosis y los cromosomas comienzan a condensarse. La fase M, o mitosis, como les dije, es la fase que le sigue a G2 y se divide en una serie de etapas parciales que las veremos la próxima clase. Pero durante la fase M, de forma general, la célula se divide en dos células hijas, como se ve acá, cada una con un juego de cromosomas idéntico al de la célula madre. Una vez que las células se dividen y se obtuvieron las células hijas, estas células hijas ingresan a G1 y recuperan el contenido de ADN de una célula diploide. Aquellas células que no se dividen, como puede ser el caso de las células nerviosas o las del músculo esquelético, o que se dividen poco, como es el caso de linfocitos, que son células sanguíneas, se encuentran en el periodo G1, pero que en este caso se lo denomina periodo G0, porque las células se retiran del ciclo celular debido a que, por las características que tienen, no pueden continuar con la fase S. Entonces, en la fase G0 son células que cesan de dividirse. En esta imagen podemos ver los cambios en el contenido del ADN nuclear.
durante las fases del ciclo vital de la célula. Acá vemos la fase G1, S, G2 y M. Y el tiempo en el que transcurren. Y vemos que en la fase G1 la célula contiene esta cantidad de ADN y que al llegar a la fase G2 la célula contiene ahora el doble de ADN que el que presentaba la célula diploide original. En cuanto al tiempo de duración del ciclo celular, existe gran variabilidad de un tipo celular a otro tipo celular. Y la mayoría de las células pasan la parte más extensa de su vida en interfase, ¿sí? La fase G1 ocupa la mayoría del tiempo y es la más variable. Acá ven este color celeste que se corresponde con la fase G1 y ocupa la mayoría del tiempo. El tiempo de la fase S, que lo vemos acá con verde, está determinado por el tiempo que requiera la duplicación de la cadena de ADN y eso es variable, depende, la célula. La fase G2 tiene menor duración, como vemos acá, y la mitosis tiene menor duración aún, siendo un breve periodo de tiempo del ciclo celular. Hay algunos tipos celulares diferenciados que rara vez se dividen. Las células nerviosas, después de su nacimiento, no se dividen. Es así que las neuronas, el periodo de interfase dura toda la vida, digamos, del individuo. Hay células, como los hepatocitos o los linfocitos, que pueden abandonar la fase G0 que yo les mencioné hoy y retoman el ciclo celular si se enfrentan, obviamente, a un estímulo apropiado. Y existen otras células con alta actividad mitótica, o sea, con alta actividad de división, que son aquellas que requieren una recuperación constante. Y las células epiteliales son un ejemplo de ellas. Como les dije cuando empezamos la clase, la progresión de una célula eucariota a través del ciclo celular requiere de un conjunto de señales intra y extracelulares integradas. Si esas señales no están presentes y si esas señales y si esos procesos no se dan de forma controlada, la célula fallará en la transición de una fase del ciclo celular a otra fase del ciclo celular. Acá, en este gráfico, vemos las distintas fases del ciclo celular. G1, S, G2, M. Y acá seguirían las fases. Les decía que en el caso de que la célula falle de la transición de un periodo a otro, esto traerá un problema, ya que el pasaje ordenado de una fase del ciclo celular a la siguiente requiere que todos los eventos que se producen en ellas se produzca de forma ordenada, ya que de eso depende de que el ciclo celular finalice de forma exitosa. Es decir, estos eventos, estas fases, se tienen que dar de forma ordenada, de forma controlada, para que el ciclo celular inicie,
transcurre y finalice de forma exitosa y correcta para la célula. En el control de las divisiones celulares y estas fases intervienen dos tipos de células, dos tipos de moléculas. Las ciclinas y las quinasas dependientes de ciclinas. Acá las vemos. Vemos las ciclinas y vemos las quinasas dependientes de ciclinas. En cuanto a las ciclinas, las principales corresponden a dos grupos que vemos acá. Ciclina G1 y la ciclina M, que alternan en realidad un periodo de síntesis creciente, como se ve en esta curva, seguido por otro de rápida degradación, como ven acá. Y a eso se debe su nombre. En cuanto a las quinasas dependientes de ciclinas, como las vemos acá, dentro de este grupo identificamos dos, a la CDK2 y la CDC2, que también se la puede denominar CDK1. La CDK2 se activa solo cuando la ciclina G1 alcanza un determinado umbral de concentración. ¿Sí? Acá vemos, imaginemos que están las cantidades de moléculas sintetizadas. Entonces, la CDK2 se activa en el momento en que la ciclina G1 alcanza una concentración determinada. Y esto es un requisito indispensable para que se produzca la activación. Al interactuar las quinasas dependientes de ciclinas con las ciclinas, fosforilan y activan las moléculas responsables para que se dé la división celular. En el momento en el que la CDK2 y la ciclina G1, es decir, acá, se unen, pasan a formar un complejo proteico denominado CPF, factor promotor de la fase S, que cataliza el paso de G1 a la fase S. Este paso de G1 a S induce la apertura de los orígenes de replicación, activando moléculas involucradas en esta síntesis de ADN, como las ADN polimerasas, la helicasa, etc. La formación de este complejo, del complejo SPF, depende de la actividad de la ciclina reguladora, pero su actividad a su vez está regulada por la presencia de un inhibidor. Cuando ese inhibidor se une al complejo, lo inactiva, justamente. Y por proteólisis es eliminado para que este complejo sea activo y pueda promover el inicio de la fase S. Poco antes de finalizar la fase G1,
existe un momento en que la célula toma la decisión de dividirse. La célula está acá, comienza y en un momento toma la decisión de dividirse. Ese punto recibe el nombre de punto de arranque o de control G1. En este momento, la célula comienza a dejar atrás la fase G1 e ingresa a la fase S. Es decir, comienza a replicar su ADN. La ciclina G1 comienza a sintetizarse, como se ve acá, a partir del punto de arranque. Se incrementa durante gran parte de la fase S y en un momento de esta fase comienza a declinar y desaparece en G2. Exactamente lo que explica esta curva. Por lo tanto, cuando en la fase S la concentración de ciclina G1 comienza a bajar y cae por debajo del umbral que yo les había dicho que necesitaba la CDK2, es decir, que cae de este umbral, la CDK2 se separa y el factor promotor de la fase S deja de existir y las ciclinas son degradadas. Esto que les menciono sucede debido a que las ciclinas juegan un rol esencial en la regulación de la actividad quinasa de las CDKs. Por lo tanto, cuando la concentración de ciclina es baja, como podría ser en estos casos, en esta parte de la curva, la quinasa carece de esa subunidad y como resultado es inactiva. Contrariamente, cuando la concentración de ciclina alcanza un nivel suficiente, la quinasa se activa y desencadena la entrada de la célula a la fase siguiente, como sucede acá que les expliqué al principio. En la fase G2 actúan mecanismos de seguridad que permiten controlar, como yo les había dicho al principio, si las moléculas de ADN han completado o no su replicación. Superados estos controles, comienza la fase M. El mecanismo que se desencadena acá, es decir, el mecanismo que desencadena la mitosis, es similar al que inicia la fase S, aunque tiene distintos protagonistas, ya que en la mitosis intervienen la CDC2, o también llamada CDK1, y la ciclina M. La ciclina M comienza a sintetizarse a partir de la fase G2, pero antes que desaparezca la ciclina G1. Cuando la ciclina alcanza un determinado umbral de concentración, se une a CDC2, como se ve acá, y ambas moléculas componen un complejo denominado MPF. El mecanismo es igual que el que sucede acá. Lo que sucede es que a continuación la CDC2, que es activada por la ciclina M, fosforila a diversas proteínas citosólicas y nucleares, en particular aquellas que regulan la estabilidad de los filamentos del citoesqueleto. ¿Se acuerdan del citoesqueleto? A las que componen los laminos, filamentos de la lámina nuclear y las histonas. Por lo tanto, lo que sucede es que a partir de esas cascadas de fosforilaciones,
se desintegra la red de filamentos de actina, de modo que la célula pierde, ¿sí?, el contacto con sus células vecinas, se vuelve esférica, se desarman los microtúbulos, aunque ahora se forman los del uso mitótico. Se desintegra la lámina nuclear y con ella la carioteca, y se modifica la asociación de la histona H1 con el ADN, aumentando el enrollamiento de la cromatina y la compactación de los cromosomas. Todos estos eventos dan indicios de que estamos en una etapa de división. Cuando la división celular concluye, la CDC2 se desactiva porque la concentración de ciclina M cae a un nivel inferior, ¿sí?, del que se necesita para que ambas moléculas se mantengan unidas y puedan formar este complejo. Como pasa con el factor promotor de la fase S. En este caso, también el FPM induce su propia desaparición, activando la protólisis de las ciclinas. En cuanto a la replicación, puntualmente, sobre los orígenes de la replicación del ADN, acá vemos, ¿sí?, la cascada de replicación, los procesos de la replicación. Se haya unido a lo largo de todo el ciclo celular un complejo de reconocimiento de origen de la replicación, que es este que vemos acá. Este complejo interacciona con distintas proteínas que varían según la fase del ciclo celular, determinando la adquisición de dos estadios bien diferenciados en el cromosoma. El periodo prerreplicativo, cromosoma prerreplicativo, y el posreplicativo. El prerreplicativo es el momento que habilita la replicación del ADN, que es disparado por el factor promotor de la fase S que yo les dije acá. El posreplicativo posibilita la transición, como ven acá, hacia la fase M, que impide la ocurrencia de una nueva replicación del ADN. Esto que yo les puse acá son las fases del ciclo celular, para que vean en qué momento del ciclo el cromosoma se encuentra en un estado prerreplicativo y cuándo en un estado posreplicativo. Este complejo, que se llamaba complejo de reconocimiento del origen de la replicación, recluta proteínas al comienzo de la fase S, con las cuales forma, como yo les dije, acá sucede, un complejo llamado prerreplicativo. Este cataliza justamente el inicio de la replicación después de ser inducido por el factor promotor de la fase S, quien solo va a inducir la replicación cuando cuando reconoce en realidad a los cromosomas en estado prerreplicativo. El inicio de la fase S, es decir, a medida que transcurre la fase S y por lo tanto la duplicación, lleva a la destrucción
del cromosoma prereplicativo, dejando únicamente al complejo, unido al origen de la replicación, y llevando a los cromosomas al estado postreplicativo. El factor promotor de la fase M o FPM induce los eventos mitóticos en el cromosoma postreplicativo, como se ve acá. Cromosoma postreplicativo, eventos de la fase M. Además de participar en la activación de los orígenes de la replicación, este complejo impide que el ADN se replique durante la fase G2, es decir, impide que se replique en esta fase, en esta etapa, por lo que evita que la célula comience la mitosis teniendo un número de moléculas de ADN mayor que el normal. Bien, las células tienen mecanismos de vigilancia para controlar los eventos del ciclo celular, que yo les dije que tienen que ser ordenados, por eso existe un control del ciclo celular, y permitir que se den los pasos solo si los eventos de la fase anterior fueron terminados de manera correcta. Además, las células han desarrollado mecanismos que permiten ver la integridad del genoma y frenar la progresión si se detecta un daño en el ADN. A esos mecanismos se los conoce con el nombre de punto de control, ¿sí? Por lo tanto, detectado el daño en el ADN, se genera una señal que arrastra a las células en G1, demora la fase S y bloquea la finalización de G2. Todas estas cosas que yo les mencioné son manifestaciones producto de un punto de control por daño en el ADN. Antes de ingresar a la fase S, la célula controla el estado de sus moléculas de ADN. Y el control es ejercido por una proteína citoplasmática llamada proteína P53, que es codificada por el gen P53, que pertenece a una categoría de genes conocidos como genes supresores de tumores. Esta proteína es sintetizada por la propia célula en respuesta a la aparición de alteraciones en su ADN. Lo que hace la P53 es detiene a las células dañadas en la fase G1. Esta pausa en esta fase permite en un punto reparar el ADN antes de que la célula comience a replicar ese ADN. Esas células podrían también entrar en apoptosis como respuesta a la P53. La apoptosis es la muerte celular programada. En ausencia de P53, las células no se frenarían, ¿sí? No frenarían su ciclo celular y por lo tanto esos daños del ADN se transmitirán a las células hijas. Bien, P53 se comporta como un factor de transcripción que promueve la expresión de los genes de proteínas reguladoras como la P21.
La P21 actúa por dos mecanismos, ¿sí? Acá vemos un mecanismo y otro mecanismo. Un mecanismo es que impide la entrada de la célula a la fase S por bloqueo de la CDK2. La inhibición de la CDK2 ocasiona que los factores de transcripción para las proteínas necesarias para entrar a la fase S permanezcan fosforilados y no exista la formación del factor promotor de la fase S. Al suceder esto, las células se acumulan en G1, es decir, que no hay pasaje de las células de G1 a S. Este punto de control de G1 regula la entrada en la fase S e impide que las células repliquen en esta fase un ADN mutado, un ADN dañado. Otro mecanismo es que interacciona con proteínas esenciales para la replicación del ADN, impidiendo la duplicación de ese ADN. Por otro lado, un daño en el ADN puede impedir la entrada en la fase M, evitando la activación del otro complejo ciclina CDK1 o CDC, es decir, demorando la activación del factor promotor de la fase M. Esta vía de control no está mediada por la P53 y ocasiona la detención de las células dañadas en G2. Este cuadro, entonces, si me fueron siguiendo, frente a una célula con daño en el ADN hay una vía, ¿sí?, que involucra la P53, que involucra la transcripción del gen P21 y este puede desencadenar estos dos mecanismos que les expliqué. O se puede activar una vía de control independiente a P53, que es esta que les mostré acá. Por lo tanto, si hay daño en el ADN, la célula detiene el ciclo celular en G1 y demora la fase S o bloquea la finalización de G2 para que el ADN pueda repararse. Si el daño es muy grande o no se puede reparar, se induce la apoptosis, que como yo les dije es la muerte celular programada. La división celular se lleva a cabo en todas las células, pero hay diferencias dependiendo justamente el tipo de células. En las células procariontes, estas células se reproducen por fisión binaria transversal y lo que sucede es que durante la misma, cuando se duplica el ADN, las dos copias se encuentran unidas a regiones de la membrana celular llamada mesosoma que se van separando gradualmente. Al separarse, las células hijas adquieren un cromosoma que ya ha comenzado a replicarse nuevamente. En las células eucariontes o eucariotas, por mitosis se dividen aquellas células llamadas células somáticas.
Las células se dividen, como sucede acá, y forman dos células hijas idénticas, cada una de las cuales contiene la misma cantidad de cromosomas que la célula madre. Como yo les mencioné al principio, este proceso consta de dos subetapas, la cariocinesis y la citocinesis, las cuales a su vez están constituidas por subetapas que verán la clase que viene. La meiosis es un tipo de división celular que consiste en dos etapas sucesivas, la meiosis 1 y la meiosis 2. Esta división ocurre, pero en las células germinales. Este tipo de división conserva, ¿sí?, el número cromosómico. Y las células germinales son aquellas que dan origen a las gametas femeninas y masculinas. Por lo tanto, son las encargadas de generar nuevos individuos, debiéndose fusionar dos de ellas, una de cada sexo. Por este motivo es que las células deben poseer la mitad del número cromosómico que la madre, para que luego de la fecundación se regenere un individuo con número de cromosomas en su ADN característico para esa especie. De manera muy sintética, podríamos concluir y decir que el ciclo celular es una compleja serie de fenómenos en el cual los componentes principales de una célula se duplican para llegar a una etapa final donde la célula y sus componentes previamente duplicados se dividen y que estos procesos tienen que ocurrir de una forma ordenada y que son regulados por los mecanismos que vimos. Bueno, ya estamos llegando al final de la clase y vamos a cerrar, ¿sí?, con esta patología, ¿sí? El cáncer es un ejemplo de enfermedad producida por alteraciones genéticas vinculadas con el control celular, resultando, como yo les había dicho cuando empezamos la clase, en la formación de células tumorales o tumores invasivos que pueden propagarse a distancia, ¿sí?, por la liberación de células. Los genes implicados en el desarrollo, digamos, del cáncer se dividen en dos grupos. Los oncogenes, que codifican proteínas que causan la pérdida del control del crecimiento celular. Es decir, los oncogenes conducen a la transcripción desmesurada de esas proteínas, con la consecuente aparición de excesivos niveles de productos alterados. Esta categoría de genes comprende a los protooncogenes, que son genes normales que al tener una mutación se convierten en oncogenes causantes justamente de esta patología. Otros genes implicados son los genes supresores de tumores. Estos genes
en situaciones normales ponen frenos en la proliferación celular, es decir, en el crecimiento, en la reproducción celular. Pero cuando hay una alteración, se vuelven menos activos y crean, digamos, un ambiente desfavorable. Los genes supresores de tumores incluyen a el gen del retinoblastoma, el cual normalmente evita la división celular. Por lo tanto, cuando hay un problema, lo que sucede es que pierde la actividad, acelera el ciclo celular y conduce a un aumento de la proliferación de las células. Otro gen incluido en esta categoría es el gen P53. La función del P53 en estado normal es la regulación del ciclo celular ante un daño del ADN, por lo que se lo ha denominado guardián del genoma. Y lo hace mediante los mecanismos que vimos hoy. Si se repara la lesión, el ciclo continúa o se conduce a apoptosis, que es la muerte celular programada. Por lo tanto, cuando existe una alteración en la proteína P53, va a aumentar la supervivencia de las células con daño en el ADN o se va a impedir la activación de la apoptosis. Bueno, eso es todo por esta clase. Espero que se haya entendido y comprendido el tema. Les dejo un abrazo grande, éxitos en los exámenes.